Maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, muchas gracias por su presencia. Y ella nos presenta fundamentos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Creo que lo voy a dar mejor abajo, sí, porque no veo, entonces me bajo acá. Pues muchas gracias por estar aquí, de verdad por el esfuerzo de estar en esta jornada. Ustedes entiendo que les pediría que alcen la mano quienes son servidores públicos de aquí, de la alcaldía, todos ahí. Ah, bueno, y los demás ciudadanos, ¿no? Concejales, algo ahí diferente, allá, muy bien. Bueno, de todos modos lo que vamos a ver aquí les sirve a ambos y bueno, felicito obviamente a los servidores públicos que están aquí para tratar de tener más información de la labor que ustedes todo el tiempo hacen como enlaces, ¿no? De solicitudes de acceso a la información y de datos personales. Y esto es una breve charla de lo que luego damos también en capacitación como una aprobada para que se animen a los cursos que siempre el Info tiene abiertos a los servidores públicos y que participamos con ustedes, de algunos fundamentos especiales. El objetivo del curso, que lo vamos a ver muy rápido, pues es que tengan idea de puntos generales y principales de acceso y datos a la información. Estos más o menos son los contenidos. La presentación como quiera se les va a dejar aquí para que la tengan esta y seguimos por favor. Vamos a partir de dónde está. Siempre tenemos en estos derechos que saber de dónde salen nuestras, de cuál es el fundamento normativo, aunque suene medio abogado, pero sí es importante saber de dónde sale. ¿Y por qué ponemos la Constitución, tanto política de los Estados Unidos mexicanos como la de nuestra ciudad? Porque tanto acceso a la información y datos personales, como ustedes saben, son derechos que todos tenemos. Los servidores públicos no dejamos de tenerlos aunque hacemos la función pública, y los ciudadanos, por supuesto, también, igual que nosotros. Entonces, son dos derechos humanos clave que tienen sus leyes que están ahí marcadas, con las que se permite operar, donde está el procedimiento que ustedes tienen que cumplir con la ley, el que siempre cuando hacen una solicitud se basa en eso. Adelante. Algunos conceptos fundamentales, no obstante que ya mencionó algunos el presidente en el enfoque de la charla que él hizo favor de dar, tiene que ver con el tema de anticorrupción. Tenemos aquí que distinguir, porque los oímos todo el tiempo, qué es acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, como que confundimos y decimos somos muy transparentes y abiertos y creemos que eso es acceso y luego no es. Entonces yo les preguntaría, aunque claro que ahí tienen la respuesta, ¿qué creen que es acceso a la información? Creo que ya sabemos, acá los obligados tendrían que saber cuando les piden algo a alguien. Tú, porfa, acceso, ¿qué crees que es? Poder tener información de la... De hecho, el instituto se crea porque los ciudadanos solicitaban información sobre ciertas acciones del gobierno sin consultarnos. Ahora está obligado el gobierno a informar al instituto de acuerdo a la solicitud de los vecinos. Eso es tener acceso. Eso es acceso. Pero ahí fíjense, una de las partes que nos comentan es, hay una solicitud. Uno es un derecho humano, y cuando es un derecho, a diferencia de lo que vamos a ver de transparencia y rendición de cuentas, que no son derechos sino que son políticas y tienen que ver más con otro tipo de acciones que hace el gobierno, aquí yo como ciudadano puedo pedir, y cuando tengo un derecho frente al Estado como la salud, la educación, eso implica que lo puedo, digamos, defender contra un recurso de revisión, irme al amparo, varias instancias a que me den y que me atiendan eso que estoy pidiendo. Este derecho implica que yo tengo que detonar una solicitud y pedirla, que es distinto a lo que vemos en el portal de transparencia, donde yo consulto y no tengo que preguntar. Acceso a la información implica que yo haga la pregunta, si no me la contestan de diferente información que tiene el gobierno, entonces me puedo quejar, y ahí voy pidiendo hasta que logre la cosa, salvo que sí esté reservada y tenga razón la autoridad, pero la puedo pelear y hay mecanismos de defensa. En el caso de información, ¿qué es lo que puedo pedir? ¿Qué este derecho, así como decíamos, hay derecho a la salud, a la educación, al trabajo? Aquí, aunque suene redundante, es información. Y nos puede parecer muy simple. Pues, ¿qué es información? Porque no es toda, es la que tienen las instituciones públicas, o cuando tienes ejercicio de recursos públicos o realizas actos o hechos que tienen que ver de autoridad. Pero luego viene la confusión sobre si todo es información y empiezan a preguntar, ¿un video? No, bueno, es que un video no, porque como que creemos que solo está el documento físico o el sellito, ¿no? O una base de datos, o unas fotos que son de actividad gubernamental. Eso sería también información.
Si lo estoy haciendo en el ejercicio de mis funciones, en cualquier registro en que conste, yo tendría que proporcionarla. Y información importante en este concepto que me paro es toda aquella que posee la institución, en este caso la alcaldía. Y fíjense la diferencia, porque no es la que genere la alcaldía, porque lo dicen, es que esa no me toca, era de otra institución, de Secretaría de Gobierno, y yo no sé cómo tratarla, pues a mí yo no la hice, así estaba cuando llegué, no, esa también toca porque es la que yo poseo, y necesariamente si es de alguna actividad gubernamental o pública, necesariamente tengo que, digamos, darla o pronunciarme si existe, si no existe, si es clasificada o no, etcétera, etcétera. Cuando tengan dudas, por favor, alza la mano y vamos parando para no esperar al final, ¿sí? Yo porque aquí lo veo a él como así, y si me quieres preguntar, me lo preguntas. Siguiente, por favor. Rendición de cuentas y transparencia. Bueno, transparencia, hablábamos un poco de mostrar la apertura del gobierno. Aquí no es que yo vaya a hacer el derecho de la transparencia y me vaya a un juicio y vaya litigando en el tema de rendición de cuentas. Sí existe la denuncia cuando no están las cosas muy importantes de obligaciones, pero tiene un tratamiento o es una lógica distinta. Significa en transparencia que yo como gobierno muestro mi quehacer gubernamental, estoy enseñando qué estoy haciendo, si estoy haciendo bien mi función, muestro contratos, muestro el directorio, muestro los sueldos y toda esa información que ayuda a que las personas no tengan que pedirla, ¿no?, a través de la plataforma o de hacer una petición, sino que ahí la más usual, la más común, la que llama más la atención. En eso sería el tema de transparencia, pero se vuelve de solamente mostrar y no necesariamente transparencia va a generar acceso a la información ni tampoco va a llevar a rendición de cuentas. Puedo tener transparencia y no necesariamente rendir cuentas. ¿Cuál creen que es el componente que distingue a rendir cuentas? ¿Alguien? ¿Qué característica sería? ¿O es lo mismo? ¿Rendición que transparencia? La propia palabra medio no lo dice. Cuando estamos ahí verificando el gasto en nuestra casa, a ver, ¿en qué lo traes? Rindan cuentas. ¿Cómo qué idea sería? ¿Cómo explicar? ¿Cómo motivar? Ese es un elemento clave en el tema de rendición de cuentas que distingue. Si yo publico un contrato en una fracción de las obligaciones, es transparencia, ahí está el contrato. No me pregunta si por qué fue la mejor decisión o no. Rendición de cuentas implica que la autoridad explique su toma de decisiones. Esa toma de decisiones la dé, digamos, de cuenta y da razones de por qué la tomó. Y muchas veces hay solicitudes donde nos dicen, ¿por qué fulanita ganó el concurso y no alguien más? ¿No? Y decimos, no es una solicitud, adiós. Hay que pensar si tiene eso una expresión documental. Por ejemplo, si hubo un concurso, si hubo un perfil de puesto a cubrir, eso es un documento que explica por qué esta persona cumplió los requisitos llenados de su expediente y esa es la razón por la que fue nombrada, ¿no? Más allá de alguna queja de Dios mío, ¿por qué no? Si tiene expresión documental, habría que considerar que sí es una solicitud. Y es ¿por qué una carretera se hizo aquí, o una calle, o un hospital, y no en otro sitio? Bases de la licitación, estudios diagnósticos de que había necesidad ahí, cuestiones de impacto, de bla, 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 una serie de documentos que me dan cuenta de por qué ahí no en otro lado. Rendir cuentas es un concepto más completo que implica contar con información, porque si no, ¿cómo voy a explicar las situaciones? ¿No? Transparentar, porque voy mostrando lo que voy haciendo, pero voy dando la razón de por qué eso y no otra cosa. Y a veces nos pareciera que rendición de cuentas, como al explicar, lleva un componente de evaluar. Todo el mundo dice evaluar, ¿no? Mejor que no me pregunten qué tal si repruebo. Evaluar no es negativo, es decir, yo parto de la premisa de si eso valía la pena o no, porque a lo mejor hicimos algo y se puede mejorar o no. O sea, no, sin evaluar no tengo manera de tener un piso donde estoy y luego qué puedo mejorar o no. Y también es importante que en rendición de cuentas, no necesariamente aunque tiene ese componente, siempre te va a detonar, y esa es otra de las características, un régimen posible de responsabilidades y sanciones. Es decir, justificar y decir, ya me dices tu obligación, no la creo. Responsabilidades y sanciones no es automático. Es decir, puede que tu decisión esté bien hecha en el marco de tus funciones y eso ayuda justo a explicarla. Pero si hubiera alguna irregularidad, rendición de cuentas implica detonar
régimen de responsabilidades y sanciones, lo cual va ligado un poco a lo que decía el presidente de evitar impunidad y temas de corrupción. La rendición de cuentas es un componente que ayuda a esto también y que es más completo. Siguiente. ¿Qué principios, y los traje aquí, son donde me quería yo detener un poco más, son claves para acceso a la información? Aunque suene y pareciera teórico como de dormir, no es así. Estos les ayudan a resolver los problemas del día a día en atender solicitudes que luego a veces las vemos muy complicadas y entonces nos agobian y hay que volver, como dicen, a los básicos para saber por qué este derecho tiene estas características. De entrada, el acceso a la información sí es un derecho que todos tenemos, que ojo, no lo aclaré, pero lo digo ahora, es de las personas, no de los ciudadanos. ¿Cuál sería la diferencia si yo digo esta afirmación? Que es un derecho de las personas, no de ciudadanos. Votar es un derecho ciudadano. ¿Qué necesito para votar? Ser mayor de edad. Tener ahí, exacto, ser mayor de edad de entrada. Si no, no puedo tener mi credencial. Entonces, si yo tengo 16 años, no puedo votar. Si tengo 13, no. Pero si es un derecho de las personas, todo el mundo puede usarlo. Es decir, un niñito, sí. Es que creo que hay dos tipos de derechos. Gracias. Hay dos tipos de derecho. El derecho natural, y que es inalienable, con el que naces, que es como persona. Y está el otro derecho que te otorga el Estado, Okay. a través de reglamentos, leyes, todo eso. Entonces, es para diferenciar entre lo que Es una variable, o sea, digamos, ahí podríamos entrar, porque seguro es abogado aquí el compañero muy probablemente, ¿no? Digamos, que vamos a entrar al tema también de si es naturalista y es positivista y demás, pero sí, efectivamente hay derechos que todo el mundo tenemos de origen, por ser, o sea, digo, desde que nacemos, y hay otros que con cierta condición vas cumpliendo, o que te van restringiendo si no sé, estás en la cárcel, por ejemplo, ya ahí ya no los puedes ejercer, en fin. Este caso es cualquier persona, y también implica, hay unos donde los extranjeros tampoco, por ejemplo, aquí un extranjero puede preguntar desde otro país en la plataforma, y eso fíjense cómo hace una diferencia, porque es abierto a todo el mundo. Tiene un sentido, pues porque obviamente con información todos podemos decidir, incluso nosotros, digamos, como trabajaba yo en el Instituto Nacional, se hacían programas con los jóvenes para que empiecen a usar el derecho previo a votar, justamente porque es un tema de participación constante. Este derecho va asociado a fortalecer la democracia, y para poder fortalecer eso necesitamos participación de la gente, y para participar necesitamos preguntar, involucrarnos y tener información. Entonces, si los chicos previos a decidir el tema de a quién van a elegir conocen y saben usar este instrumento, pues digamos, nuestro tema democrático pasa de lo formal al día de la elección, y ahí nos vemos cuando acabe el periodo y volvemos a votar, ahí nos enteraremos o ni nos enteraremos, a permanentemente estar activo, monitoreando, participando, y por esa razón también ayuda muchísimo. Entonces, lo dejo aquí, y obviamente, si yo tengo la misma información, si todos aquí imagínense que este segmento, o sea, ustedes lo sacamos y les decimos, vamos a dar esta información, y empiezo a hacer yo preguntas, ustedes entran así, pues obviamente ellos van a decir, oye, ¿cómo saben estos? Pues porque ya por abajo se les pasó la información. Entonces hay una diferencia, hay una simetría, no tenemos lo mismo. Entonces alguien de acá puede decir, oiga, exijo la igualdad de mi derecho, que sería este principio. Todos, si tenemos la misma información, entonces tenemos las mismas condiciones de participar y las mismas condiciones de involucrarnos. En un concurso, por ejemplo, pues si yo sé cuándo es la convocatoria, pues que sé el tiempo y todo, tengo las mismas características o condiciones que cualquier otra persona. Si yo tengo esa información, igual que todos, en una empresa, por ejemplo, tienen las mismas condiciones de participar, y eso ayuda a combatir desigualdad, que es uno de los graves problemas de este país. Es decir, tener una situación discrecional como de cadenero, diría yo, de tú sí, tú no, tú entras, tú no, y sin razón, ¿no? Normativa aplicable. Entonces, este principio de igualdad va en ese sentido, y de no discriminar, también en el tema de que se tiene que tratar de garantizar, con todo y la complejidad que implica, que cualquier persona con alguna discapacidad o con alguna diferencia pueda tener acceso a la información. Si es débil visual, se hacen pantallas luego de los portales para que la gente pueda verlo, y no sé, algún tipo de traducción, en fin, ¿no? Audios, ¿no? Tratando de, y por eso más adelante hay un concepto que se llama ajustes razonables, que tiene que ver con esos esfuerzos que tiene que hacer el sujeto obligado, que puedan tratar de garantizar a las personas esto. Y ahora ya hay un componente también de la ley que se acaba de reformar hace poco con el
tema de lenguas indígenas. De hecho, les tengo que decir que en el instituto ya tenemos recursos de revisión en distintas lenguas y estamos justamente trabajando con el instituto para que nos ayuden a ver cómo entrar en esta situación de no discriminación. Y accesibilidad ahí abajo, que ya lo comentamos, tiene que ver con eso también, de evitar la desigualdad, pero específicamente en condiciones de personas que tengan alguna condición. También el tema de accesibilidad o de hacer accesible la información es hacerla sencilla al ciudadano, que la entendamos. Nosotros como servidores públicos luego somos muy rebuscados y luego peor condición nosotros las de abogados, ¿no? Que a lo conducente, lo procedente, y entonces dicen, no, eso con qué se come, traigan a otro traductor, ¿no? Tratar de hacerla muy sencilla, muy ágil, de que poniéndonos en los zapatos del otro, digerible exactamente, porque si no, pues está en chino y muchas veces por eso no nos entienden y no se muestra nuestro trabajo. O sea, nosotros lo hacemos y decimos, pero es que ¿por qué? Es como un problema de comunicación, ¿no? De cualquier persona. Aquel no me entiende, yo estoy enseñando aquí y estoy trabajando y estoy todos los días y el ciudadano cree que estoy haciendo un guaje con pocas palabras. Pero hay que sabérselo decir, que estás haciendo esto, qué resultados, cómo lo comunicas, cómo le participas. Suplencia de la queja es otro que cuando estamos contestando hay que tener estos así como presentes para poder resolver. Es ahora con la reforma también, obviamente constitucional en materia de derechos humanos, siempre hay que priorizar el principio llamado, que a lo mejor lo han oído y me voy bien abogada otra vez, pero se trata de hacer fácil, pro persona, es decir, en favor de la gente. En un tema que si lo han oído o no, que está medio en chino, los que estudiamos temas de licenciado en Derecho, pues ahí tienes la pirámide, que el seniana que llaman que es de jerarquía, la Constitución, los tratados. Entonces, si uno contraponía al otro, como que no funcionaba. Con la reforma de derechos humanos, no importa el tipo de jerarquía que tenga la norma, si es más favorable para la persona. Entonces yo tengo que garantizar la mayor protección de la persona, que en el caso de acceso es, por regla general, toda la información es pública, solo cuando hay alguna excepción es reservada o confidencial, clasificada en alguno de los dos tipos, ¿sí? ¿Qué pasa con los datos personales y con la información confidencial? Ojo, porque también ahí otra persona aplica, es decir, esa información no podemos pisar el callo, digo yo, de otro particular, abriéndola de más, ¿no? En la que tiene que ver con confidencial. Entonces, la suplencia, de la queja, tiene que ver con subsanar cómo preguntan las personas y con ayudar a favorecer su derecho en el ejercicio mismo, es decir, cómo pregunto. La gente luego le da miedo preguntar o no sabe cómo preguntar y tampoco sabe lo que hacemos, entonces detona una solicitud de documento del informe que dieron ahí en la plaza tal día, algo así. Entonces tratamos nosotros, y para eso hay unos pasos, de si no le entendemos, le preguntamos a usted qué quiso decir, o tratamos de interpretar cuál es el documento que le podría interesar, porque él no va a saber el nombre preciso del presupuesto. Ahí no me pidió el tabulador de egresos, ingresos, ahí inventé un nombre que era de ese año. No, ya no es, ¿no? Pues un poco eso no, pues en el sentido de, digamos, no peleemos con el solicitante, que nosotros podemos estar en ese zapato, ¿no? Así como nosotros estamos aquí de funcionarios, somos usuarios también en las alcaldías donde vivimos, y si todos viven por aquí, ustedes son usuarios y servidores públicos, tienen esa doble ventaja. Si se hacen una autosolicitud, más vale que se la contesten bien, ¿no? Porque si no, en casa del herrero. Pero si viven en otro lado, pues de igual manera, o sea, digamos, tienen una alcaldía, que es el punto más cercano, o usan servicios de salud como ciudadanos. Entonces, aunque nosotros dominamos y tenemos nuestra ceguera de taller de nuestros términos, pues el otro no sabe ni qué se goza, con qué se come. Ahí va la suplencia de la queja. Gratuidad, no es para cobrar derecho ninguno, digamos, al final implica que el ejercicio, la información, no se cobra el buscar, ¿no? Porque dicen, voy a 20,000 cajas y voy a cobrar por el esfuerzo por hora. Hombre, no, pues eso no existe. En todo caso, el costo de reproducción, el costo de envío es el que se puede cobrar, y tratando de priorizar la gratuidad. Ha pasado que aquí en la ciudad se tienen 60 fojas gratuitas, a nivel federal y nacional pues son 20, y entonces nunca falta que 61 hojas quiere el señor, cóbrale 61, ya la puedes escanearla, por el amor de Dios, te va a ser más fácil para otro que te la pida, ¿no? Entonces ese litigio, les digo, habría que tratar de evitarlo. Que trae su USB y se la puedo dar en USB, dénsela en USB, no pague usted el CD, tampoco, o sea, digo, tratando de buscar mecanismos que sean más ágiles para la persona, y sencillo y expedito, porque la información es para tomar decisiones todo el tiempo, para poder participar.
No es de estos derechos donde, bueno, ya estoy litigando mi casa y pues hay en 3 años, ¿no? A ver si lo pago, que tampoco debería ser. La justicia, se supone, es pronta y expedita. Entonces, este derecho más, uno entra a la plataforma, los que no son servidores públicos meten ahí como un correo electrónico, se registra, no tienen que poner fundamentos así, con fundamento en el artículo tal de la ley y todo, después de 3 horas, y entonces sí, con que pongas quiero tal, enviar, viaja, llega aquí, toca la casilla, se tramita al interior y ya, de manera fácil, porque rápidamente, los plazos aquí son cortos, son muy cortos, más que lo que está en la ley general, y todavía más cortos con la reciente reforma, más cortos. Entonces hay que tratar de eficientar el tema y pensar en términos internos cómo mejoramos. Fíjense, no es contestar e ir en la inercia. Esto nos ayuda a reformar de manera sigilosa cómo estamos organizados y qué tipo de información tenemos, en cuáles podríamos ya generar versiones íntegras. Y entonces tener, en vez de estar testando 50.000 hojas, pensemos en cambiar procesos para facilitar, no en atender reactivamente las solicitudes. Eso no lo vamos a poder evitar en el día a día, pero sí podemos pensar que si siempre me piden estas cosas, o que si siempre tengo un formato muy engorroso, a lo mejor me conviene cambiarlo de tal manera que yo pueda clasificar ciertas cosas que traen puros datos personales y ya entero, en vez de estar ahí seleccionando sí, no, y de tener una cosa que sea más pública. Eso ayudaría más por el corto tiempo, porque la información es para tomar decisiones rápido, no lo podemos tratar. Congruencia y exhaustividad, que eso suena así como yo supongo que se come. Bueno, significa, en pocas palabras, que cuando alguien manda una solicitud, la unidad de transparencia, que no sé si está aquí, la unidad de transparencia seguramente, pues ahí está. Ustedes conocen bien esos principios, es decir, mandársela a todo el mundo de la alcaldía para ver, bueno, a quien le toque, no a todo el mundo, también si es recursos humanos o eso, ya saben qué haría, pero a quien le corresponda, sean varias o no, pero tiene que tratar de agotar todas las unidades que pudieran tener y tratar de localizar, agotar y ser congruentes, que lo que te piden, pues conteste uno, porque luego es como, ¿qué color era? ¿Red, blanco, rojo? O sea, ahí no hay congruencia, lo que pido corresponde. Tratando de, son esos dos principios, que lo que pido pues sí se le da respuesta a lo que pedí, tiene lógica, y exhaustividad, agotar todo al interior. Eso es lo que hay que hacer en esos principios. El que sigue, por favor. Aquí están los ajustes razonables, el pro persona que dijimos y el máxima publicidad. Adelante. No, está bien, muchas gracias. Yo pensé que ibas a decir que es máxima publicidad. Aprovechando, ¿qué sería para ti máxima publicidad? ¿Qué entiendes por máxima publicidad? El nombre te lo dice un poco. Que está en manos del sujeto obligado. ¿Debería ser pública o cerrada? Cerrada, ella va a decir que cerrada. Ahorita lo vamos a explicar para leer en chino, si no sabemos qué es un sujeto obligado. Sería máxima publicidad, pero el nombre que nos dice es la apertura mayor posible. ¿En qué? En aquello que hacemos como autoridades, como instituciones públicas. Eso es lo que debe imperar. O sea que si decimos que es la regla general, no podemos volver la excepción a la regla general, es decir, tendría que ser 80-20, 90-10 o así, no al revés. Siempre que es información gubernamental o de las instituciones públicas que tienen que ver con estas actividades de gobierno, siempre va a imperar la publicidad, y solo no será en aquellos casos que nos diga la ley. O sea, no puede ser que se le ocurrió al servidor, o que un día sí y un día no, como decíamos del cadeo, usted sí, usted no, hoy se abre o se cierra, o no. Tiene que ser porque la ley te lo dice, y en un tiempo corto y específico para que se pueda conocer. ¿Por qué no se puede conocer? Porque sería más grave, gracias, el tema de daño, pero a todos, no a alguien, ¿no? Ni a algunos cuantos, a todos, como institución, como Estado, como el tema de seguridad, que es muy claro, ¿no? O sea, no vamos a dar unos planos de una cárcel, que ese siempre es muy claro, porque ahí todo el mundo dice, no, pues no, en otros podemos entrar a debate, pero ahí es como que es muy claro, pues porque se escaparían, y entonces eso nos generaría un tema de delitos complicado, etcétera, que a todos nos afectaría. Esa es máxima publicidad, siempre hay que tenerlo muy presente. Esto me lo voy a saltar porque es la parte de quiénes son y ustedes ya se lo conocen. Los que son particulares, esta es importante. ¿Con quién quieren acudir si no son servidores públicos a hacer una pregunta y no saben usar el sistema? A la unidad de transparencia, eso sí. La unidad de transparencia es la que los ayuda, toda institución la tiene, y ahí, ¿qué sigue?
Comité de Transparencia es quien al interior resuelve estos temas de clasificación, inexistencia, y ese es un tema que a los particulares les da exactamente igual, que a nosotros internamente sí nos importa cuando hay clasificación, inexistencia, y pasa y tenemos que tener una resolución que nos avale que eso no existe o no se puede dar y ciertas características. Siguiente, nosotros aquí, los que estamos parados, que también somos sujetos obligados, que son todos aquellos que tienen que responder las solicitudes según la ley, ahorita los vamos a ver, bueno, de una vez los echamos, son Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las alcaldías, ¿no? Órganos autónomos, o sea, nosotros, quienes más, fideicomisos públicos, partidos políticos, sindicatos, personas físicas o morales que reciban dinero, todos esos también, o que hagan algún acto de autoridad similar a lo que hace el gobierno. Todos esos son sujetos obligados, es decir, a todos les puedo preguntar. En síntesis, ¿quiénes son sujetos obligados? A todos los que les puedo preguntar. Solicitudes de acceso o de datos. Y serían esos. Nosotros se van a la queja. Es ahí, con nosotros se quejan cuando la alcaldía no les da algo, se van con nosotros. Obligaciones de transparencia. Esto es transparencia, ¿sí? Lo que no se pregunta, dijimos, lo que está en el portal. Y hay muchas. Todas aquellas que tienen que ver con remuneraciones, con directorio, con contrataciones, con toma de decisiones, actas de algunas comités, en fin. Hay unas específicas de ustedes, son enormes, esas están enormes, de hecho acaba de salir la evaluación donde viene todo el cumplimiento del llenar. Alcaldías tienen las propias, aparte de las comunes, alcaldías tienen las propias, entre estas, ahí les ponemos unos ejemplos, ustedes se las saben más, que por su naturaleza es información que a ustedes les sirve. La que sigue, por favor. Cuando no tenemos bien nuestro portal, existe la posibilidad de hacer una denuncia de incumplimiento, ¿sí? Las personas se pueden quejar, oiga, no encontré el directorio de la alcaldía, y ya manda la denuncia, ante nosotros. Nosotros la tramitamos y decimos, ¿qué pasó? No está actualizada. Y hay un momento donde vamos a intercambiar, ustedes nos van a decir por qué, o se sube o no, y entonces procede o no. Ojo, porque esto genera sanciones. Y al final las sanciones se pagan con nuestro dinero, no con dinero público. Eso también es importante saberlo y no son nada baratas. Son como de 12,000 más o menos, 12,500 a 126,000 pesos. Y creo que ninguno de ustedes debe querer gastar su dinero en eso, ¿verdad? Con una omisión, ¿no? Mejor se va a ganar una vacación o hacen un enganche de algo, pero no por una solicitud, menos de un derecho humano que todos tenemos, el que sigue. La solicitud ya la vimos, que es yo pregunto y no tengo que decir quién soy, porque el acceso a la información no importa si me lo pides tú, si me lo pide él, si me lo pide quien sea. La información es o no es pública y se acabó, ¿sí? Es decir, no importa quién es, siempre nos da así, ay, ¿para qué la quiero? Seguro es para, no sé, pelearse con el competidor. Sí, efectivamente, puede ser. Seguro es porque va a sacar una nota del periódico, también puede ser cierto. Seguro la va a tener como pisapapel en su casa, también puede ser, no sabemos, la puede usar para lo que quiera. El análisis ¿es pública o no lo es? Punto. Con base en lo que platicábamos de la norma. Y aquí es donde vienen las excepciones a esta clasificación o desclasificación de la información, y tenemos estas dos naturalezas. O es pública, es reservada cuando la información es de tipo público, es decir, de nuestras funciones que realizamos, que les decíamos que es además temporal. Solamente un ratito puede estar tapada, puede estar protegida y en algún momento se tendría que saber, a diferencia de la confidencial, porque ¿de quién es? De alguien privado, sea persona física o moral, una empresa o una persona que sus datos personales, una información que fuera de naturaleza de una empresa, por ejemplo, no sé, sus estados financieros, etcétera, aquella que se pueda reservar, adelante, guardar. El recurso de revisión es la manera en que se quejan, aunque suene muy jurídico, así se llama, y es el medio de queja, cuando no les da un sujeto obligado, que dijimos que es estos a los que yo les pregunto sobre datos personales, sobre acceso a la información, se van y se quejan con nosotros, y ese se tiene 15 días hábiles para interponer. A la vez están estas otras dos figuras jurídicas, bueno, así, que cuando no está de acuerdo la persona con nuestra decisión de info, se puede quejar en el interórgano nacional, es decir, en el Instituto Nacional, en el recurso de inconformidad, y él nos puede decir, no, está mal tu resolución, corrígela o confirmarla. Todavía después de eso la persona se puede ir al amparo, es decir, tiene otro
mecanismo de defensa, como les decía, como derecho humano, que sería el tema del amparo, y ahí también nosotros como autoridad nos podemos quejar. Si nosotros les decimos a ustedes, nada, entregue, ¿se pueden quejar? ¿Sí se pueden quejar? No, son inatacables nuestras resoluciones, no se pueden controvertir. Había la situación en su momento de que pudieran ir al Tribunal de Justicia Administrativa, pero eso no prosperó. O sea que nosotros a cumplir y son inatacables. El único que las puede controvertir es la persona particular. Facultad de atracción, rápido. Bueno, aquí están las sanciones, que es la parte nada feliz. Facultad de atracción es esa que ejerce el instituto cuando el nacional, y nos pasó a nosotros como Info, cuando nos quedamos 9 meses, digamos, con una sola comisionada que no podía resolver. Entonces lo que hizo el INAE para garantizar el derecho fue jalar todos los recursos y conocerlos y resolverlos para que las personas no se quedaran sin su ejercicio. Eso es lo que hizo. Y eso se le llama facultad de atracción. Cuando hay algún caso interesante, trascendente, relevante, es cuando se jala. La que sigue, por favor. Y sanciones. Sanciones para los particulares. Digo, que sepan los particulares que nosotros como sujetos obligados podemos tener sanciones que se pagan con nuestro dinero, como ya les dijimos, y están aquí. Datos de su numeralia. Así están ustedes en solicitudes, y sí ha crecido, como lo pueden ver, importantemente desde 2010 a la fecha. Prácticamente pues casi el doble, o sea, es una cantidad importante. En recursos de revisión han oscilado en esta cantidad, pero pues digamos en solicitudes sí hay más aumento. Y obviamente pues nosotros tenemos que buscar la manera de garantizar el derecho para, a través de los portales y demás, para que la gente tenga más acceso. La que sigue, por favor. La que sigue. Muy rápido, porque esto solo es un dato muy general, habrá una charla de datos personales específica, y aquí lo paso muy rápido para dejarlo con la comisionada Viviana. De datos personales son parte de esta información que es confidencial, es aquella que tienen las personas, digamos, como particular, que sería ¿qué? Salud, ¿no? Estado de salud, podríamos decir, ¿qué otros les ocurre? Edad, cuando no sea un requisito, domicilio, correo electrónico. Hay algunos que son sensibles, que son estos más delicados, que no deben de digamos, pueden generar un tema de discriminación. Por ejemplo, nuestra preferencia sexual, que otros les puede biología, nuestros datos biométricos, nuestros temas de salud igual, ¿no? Y esos datos todavía hay que tener mayores medidas de protección. La que sigue, por favor. La que sigue. Hay principios que también seguramente los hablarán en la siguiente charla, que son básicos o que siempre se tienen que tomar en cuenta para protegerlos por parte de quienes los cuidamos, quienes los detentamos como autoridad. Y son la calidad, la confidencialidad, el consentimiento, la finalidad, la información, síguelo y ahorita regresamos, lealtad, licitud, proporcionalidad, transparencia y temporalidad. De ellos lo que significa en síntesis de todos estos principios es que yo no puedo recabar datos porque sí, solo porque me da ansiedad. Digo, mejor pídele porque más vale. Pues diría mi abuelo, bueno, mi papá tiene una frase que dice, para que alcance tiene que sobrar. No, en este caso no, para que alcance tiene que sobrar. Tiene que ser exactamente la cantidad que yo requiero por la facultad que tengo, y eso tiene que ser proporcional, porque muchas veces no somos conscientes de cómo repartimos los datos. Entonces los vamos dando donde nos piden, y esto implica mayores medidas de seguridad, y eso implica que yo sí estoy cumpliendo la finalidad o la estoy excediendo. ¿Para qué los quiero? Este propósito que me da la norma, muy bien. Y entonces, ¿cuántos datos y qué tipo de datos tengo que recabar? Ni más ni menos. Por eso proporcionalidad, por eso el tema de finalidad, que es clave que la persona sepa y dé su consentimiento de lo que le van a recabar. No puede ser que no le avise en el aviso de privacidad para qué sirve, cómo se hace, etcétera. O sea, no, tiene que haber una plena información de la persona para darlos. Y puede él oponerse o decir ya no quiero que los uses, en fin, porque para eso sirve. O sea, no puede ser excesivo, y eso es muy importante porque normalmente vamos dando datos por la vida, así: finalidad, información, consentimiento, confidencialidad. Yo tengo que garantizar que están protegidos, y los datos tienen que ser exactos también, y ahí viene el tema de rectificación. No puedo tener un domicilio que ya no es, tengo que estar seguro que es correcto, el que sigue. Y lo mismo aquí. Tiene que ser para el propósito legal, obviamente, no puedo recabar para lo que nosotros sí lo hacemos y nos sale la norma, nos da el sustento de esta parte. Y transparencia no es que signifique que los vaya a dar por doquier, sino que tiene que ser abierto a quien los detenta, es decir, a la persona que da su consentimiento tiene que saber y poder acceder a ellos. Por un tiempo los tengo, solamente cuando se acaba mi finalidad y en ese espacio. La que sigue. Estos son deberes del responsable, que es básicamente cuidarlos. Los derechos algo que ahorita en la
En la feria había esa pregunta, le dijeron al presidente, ¿qué son derechos ARCO? Pues dijo, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y eso significa que estando en el 16 constitucional yo puedo pedirlos, puedo corregirlos, puedo decir que ya no estén, puedo pedir que ya no los manejen, etc. De eso va, y no entro mucho, les digo, porque viene charla de datos específicos. Sanciones también hay, de nueva cuenta, ambas leyes las traen, y obviamente pues no queremos llegar a ese punto del pago. Adelante. Con eso terminaríamos muy rápido, es un súper charla fast track, pero siguen datos y siguen otras que les van a complementar, y abro el espacio para preguntas. Adelante. Una pregunta, comentabas tú, perdón, que era la parte de organismo autónomo. Ajá. Como organismo autónomo también eres responsable de toda la información o de la realidad de lo que están sucediendo los diferentes órganos a los cuales estás vigilando. Ajá. Es parte de la realidad. Sí, es que de nosotros como órganos autónomos, bueno, digamos, depende de tu función. Hablo del INFO. Nosotros somos un órgano autónomo. En este caso somos la autoridad de acceso y datos, es decir, vigilamos el cumplimiento. ¿Pero ¿sí? únicamente de esta alcaldía o de toda la ciudad? No, de toda la ciudad. De toda la ciudad, de 143 sujetos obligados. Las alcaldías más todos los demás poderes. Pero aparte, somos obligados. Es decir, nosotros también nos hacen preguntas, nosotros también tenemos que llenar nuestro pedazo de portal de obligaciones, tenemos que contestar solicitudes sobre nuestra actividad. Tendríamos en este caso de estos derechos esa doble naturaleza, vigilantes, pero también somos obligados. Y en el caso de vigilantes hacia una alcaldía, supongo que deberías de estar sobre las obligaciones naturales que tiene una alcaldía para que se cumplieran. Sí, eso es lo que acabamos de forma obligada. De forma de oficio siempre, sí. Por ejemplo, en la todo el 122. El 122 se hace, uno, por denuncia, conocemos cuando alguien se queja, que ahí es no de estar así, pero se hacen evaluaciones, que hay un área, justo la que acaba de publicarse y la acabamos de anunciar hace un par de semanas, con una periodicidad de cómo están la publicación de su información en su portal. Eso lo hacemos de oficio, se hace con cada tiempo y se revisa y se evalúa. Eso se hace, que es un poco la parte que comentas tú. Lo que pasa es que me salta, porque me estás diciendo todo eso, pero la actualización de la página de la alcaldía tiene 10 meses de atraso. Pues tiene el tema de ahora de calificación que se va a evaluar. Es que mira, en 2018 ya salió la evaluación, o sea, si ese es el 10 meses de atraso, toca. Ya se anunció y están justo ahorita en el periodo de dar atención a esa falta de 2018. La primera parte de 2019 es que la actualización se revisa trimestral y esta evaluación que hacemos global se hace, digamos, con una temporalidad más larga. Ahora a final de año se va a evaluar el primer semestre, ¿sí? Entonces no es tan rápido que todo el tiempo estuviéramos en tiempo real. Te falta aquí, súbelo, te falta aquí. No funciona así la ley. Se hace de oficio una evaluación global y ahí se evalúa, se hace la calificación, se les avisa y si tienes estas fallas, tienes un tiempo para solventar. Eran 3 meses, ¿no? Digamos, ahorita que sacamos la evaluación tienen 20 días, que bajó a 15 días. Con la reforma bajó a 15 llevan días. dos trimestres retrasados. No es retraso porque así está programada como haces la evaluación global. Cada 3 meses, lo que dices tú, sí se tiene que actualizar. Eso sí es correcto, es decir, todas las obligaciones trimestralmente, algunas varían en tiempo. ¿Estás consciente de que la última actualización en esta alcaldía es el 31 de diciembre de 2018? Justo saldrá, si no lo se ponen al día, en la evaluación que hagamos global de estos primeros meses, porque ustedes deberían ya tener justamente el primer trimestre y el segundo trimestre de este año. La evaluación que sacamos es un poco como la auditoría superior, si quieres, digo, Sator pasado, que no te da el tiempo inmediato real para 143, hacerlo de oficio, o sea, digamos, a mutuo propio, de estar sobre el tiempo así. Tienes pero ese es de caso. oficio porque no lo tendríamos que solicitar nosotros. No, tú ya es una tienes facultad que yo conocimiento de de esa falta que tiene la alcaldía. O sea, más bien no es que la alcaldía solita tenga la falta, yo reviso a los 143 si están o no cumpliendo durante un tiempo. No es inmediato cada 3 meses que los esté ahí chicoteando, digamos, por llamarlo de alguna manera, súbelo. Se hace una evaluación general y se hacen cortes, que es como la que acabamos de presentar, aunque sea a toro pasado, es todo el 2018. O sea, si hay atraso de 2018, sale en esta.
Esta parte de 2019 saldrá en la que haremos apenas si no están al día, con independencia de que tienen las personas posibilidad, y es el caso a lo mejor de lo que dices, de denunciar, y ahí se conoce la denuncia en ese momento y se le dice en ese momento, que sería, digamos, el detonante más inmediato, que no quita nuestra facultad de vigilar. Pero, digamos, si tu pregunta es inmediato, ¿estoy monitoreando los 143 todos los días? No. Hay un tiempo donde tú haces una evaluación y es hasta que se les dice, hay un tiempo para que ellos salen y si no, se van agotando las instancias hasta poder llegar a una sanción. O sea, no es inmediato, es un poco, te digo, sirve de ejemplo quizá lo que hace la auditoría. Ese es un poco y en otra parte, hablabas de dos cosas, y aunque decías que no es fundamento legal, pero creo que está omisa la ley orgánica de alcaldías, porque también tiene su espacio específico de transparencia y acceso a la información, en la cual te menciona que debería de ser mucho más específico aún. Bueno, ustedes todavía en su propia normativa tienen más. Yo, digamos, tomé las leyes que son nuestro marco, para también la gente la gente entérese que también la ley orgánica les da más facultades todavía. Ninguna de esas puede ser menor, eso sí es importante aclararlo tomando tu pregunta, ni a lo que trae la ley general, ni a lo que trae la propia ley local de las comunes, o sea, las obligadas, más las que tú tienes en la propia ley local específicas, y si la alcaldía, qué mejor, en su ley orgánica se pasa todavía más y abre mucho más, por supuesto que eso complementaría, pero digamos ahorita el ejemplo para facilitar un poco la presentación es de las propias leyes, ¿no? Pero agradezco el comentario. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Gracias. Retomando lo que estaba comentando el señor, en los casos que tienes, por ejemplo, estos periodos de transición de esta alcaldía, que tienes, por ejemplo, un año donde lo trabajaste con otra administración, ¿cuál es, por ejemplo, el criterio que ahí manejan para la evaluación? Porque estabas mencionando que ahorita estaban haciendo la revisión del 2018. No, se acaba de entregar 2018 que se revisó, digamos, lo que está en el portal. Desde el año pasado se trabajaron cosas, se monitorean, pero no se pudo, digamos, sacar la evaluación porque no había pleno. Había una persona comisionada y cuando se integra se retoma este retraso y se evalúa lo que en ese momento de los análisis que se había tomado por el área de ese periodo, ¿sí? Ahora, el cambio de administración no quita que tienes que tener, porque para eso son las actas de entrega, temas de archivos. O sea, no es que como cambiaron de delegación a alcaldía todo desaparezca del pasado, no es así. Lo hemos dicho se hace, digamos, una actualización de padrón que se llama de quiénes son los que están obligados, y ahí pudieron con la nueva ley orgánica y los cambios y la constitución cambiar, subir unos sujetos, bajar otros sujetos, ¿sí? Y eso de lo del pasado no es que se pierda, tendría que haber archivos, ¿no? Y tendría que haber actas de entrega donde se debió haber pasado. Eso sería en el mundo ideal. Porque lo que ha salido en los medios es, si tú tienes precisamente ese proceso, pues el responsable es el actual, aunque el otro no lo haya entregado. ¿Y qué pasa con ese anterior? O sea, ¿cómo actúan ustedes? Porque pareciera que el responsable, por lo que explica, es el actual, pero si no tiene nada del anterior, ¿cómo califican ustedes la actuación en este caso? No, es que a ver, es una mezcla de competencias. Nosotros no calificamos la actuación del actual ni del presente. Nosotros revisamos el portal. Si el portal tiene o no información y hay un apartado de quién es el responsable de subir, simplemente les decimos a alguien de ahí, de la alcaldía, que lo tienes que subir para cumplir este tiempo. Pero nosotros no somos órgano interno de control. Es decir, eso le toca a la Contraloría, si es que alguien no tiene la información pasada y si alguien no opinó lo del acta actual o pasada. Pero eso, y eso sí lo aclaro, el instituto no es Contraloría. O sea, para temas de esas entregas, tú revisas que la información, hasta ahí llegamos. Por eso, ligado a lo que explicó el presidente del Sistema Nacional, habla de estas funciones, la Contraloría, no son procesos distintos. Y en los casos de controversia, porque ahorita hablaban de una serie de normatividades que se pueden complementar con otras, pero habrá casos donde a lo mejor se pide algo en una y en la otra ya no está obsoleto. ¿Esos criterios los maneja directamente el instituto o se van a un órgano superior? Pues mira, si ese es el ejemplo, en el caso de la ley de datos, nuestra ley
tenía unas contradicciones con la ley general y recién resolvió la Corte que se tiene que homologar. Y recién nosotros aprobamos unos lineamientos internos de trámite de denuncias que toman en cuenta en lo que sale la resolución, porque todavía no nos la ratifican formal, que eso se ajuste, pero lo resolvió la Corte. Digamos, depende del caso, normalmente cuando hay esas controversias sí se van a una instancia mayor, ¿no? Que es el que te dice cuál es la que es aplicable, ¿no? Como ese caso sería un ejemplo, pero por ejemplo el caso que preguntaban aquí, que se complementa a favor, pues, si no se contrapone, más bien es más favorable, ¿no? Pero sí también sería esa la limitante. No sé si hay alguna otra, perdón, porque para no retrasarlos, les agradezco mucho. Si quieren, no sé si sigue la tuya, les agradezco mucho, perdón lo rápido, pero tienen mucha tarea aún y muchas actividades, y espero que les haya servido y agradezco.